Acuérdense que C parte de su energía en el que se absorbe en el fotoeléctrico. El principio de incertidumbre o incerteza establece que la medición de la posición y la velocidad simultáneas van a tener errores diferenciados, donde una puede medirse con un sigma más pequeño, pero la otra no. Si se elige medir una de las dos variables con una precisión más o menos buena, estás prescindiendo de la otra, básicamente, o estás dejando que la otra tenga un error más grande. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo nos permite encontrar, bueno, las otras opciones eran, había dos opciones y la otra que me decía que las dos eran posibles. No nos permite encontrar la longitud de onda de de Broglie. La longitud de onda de de Broglie, acuérdense que la definimos como h sobre p, básicamente, lo que nos permite es encontrar la función de onda para los estados permitidos si uno conocía el potencial y la energía total a la que estaba sometida la partícula. Entonces, como es una ecuación diferencial, uno podía inferir cuál era la función de onda que te describía esa partícula, ¿no? Bueno, sí, esa es una de las que estaba medio media, que le pifiaban varios. Sigo leyendo, una partícula se encuentra ante una barrera de potencial de paredes finitas, entonces hay una probabilidad de que se encuentre fuera del pozo de potencial. Y esta que la han hecho todos, casi todos al menos, el microscopio electrónico posee un poder resolvente mucho mayor al del microscopio óptico porque, bueno, que trabaja de electrónica de avanzada, olvídate, y lo que han puesto todos es que utiliza radiación electromagnética de longitud de onda más baja que la del visible. Es electrónico porque utiliza electrones, básicamente, ¿sí? Acuérdense que la radiación electromagnética pues, tampoco va a haber tanta diferencia entre una longitud de onda, qué sé yo, del visible y la longitud de onda del ultravioleta, ¿no? Pero sí hay mucha diferencia cuando trabajamos con electrones. Acuérdense que la longitud de onda de la materia es como que mucho más chica, ¿sí? Del h sobre p, digamos, vendría a inferirse eso. Entonces, bueno, estamos trabajando, o sea, esto, acuérdense que los más precisos son los electrónicos y los de tunelaje, ¿no? Que no siempre se pueden utilizar, pero bueno, son como que los que nos dan un aumento bastante mejor. Bueno, para determinar la naturaleza la ondulatoria de la materia, se sugiere utilizar, bueno, ahí viene el experimento de Davison y Hermer, ¿no? Los electrones es básicamente con lo que se trabaja. El cuadrado de la función de onda nos da la densidad de probabilidad de existencia. Y la última que hablaba era la de la frecuencia de corte. Acuérdense que uno comparaba simplemente la longitud de onda con la frecuencia de corte. La longitud de onda, perdón, la frecuencia, perdón, de la luz incidente con la frecuencia de corte. ¿Por qué? Porque eso me indicaba, era un indicativo de la energía que traía el fotón. Si el fotón tiene una energía más grande que la límite para que pueda sacar el electrón del átomo, entonces el electrón sale. Si tiene una igual, y bueno, el electrón a lo sumo es desprendido, aunque no lleve energía cinética, pero por lo menos desprendido. Y si tiene una energía menor, ni siquiera sale del átomo, entonces no se produce el efecto. Entonces esa frecuencia de corte es como que la frecuencia límite debido justamente a que la energía la correlacionamos con la frecuencia de manera directa, ¿no? Bueno, entonces, más o menos, esto con lo que seguimos acá es como que otra pata, si se quiere, de lo que es el desarrollo de la física del siglo XX, y esto es, si no ha sido en simultáneo, ha sido casi, ¿no? Con todo el desarrollo de la cuántica, de hecho, las ideas que se toman de esto son a su vez ideas desarrolladas por Planck, como lo que ya vimos. A ver, si pongo ahí, ¿no ven al revés? ¿Se ve bien? Así me Sí, toca. profe. Se ve, profe. Bien. Entonces, las ideas de la cuántica, como les decía, la idea primigenia de todo el desarrollo de la cuántica, que es justamente la cuantización de los niveles de energía, uy, no quise hacer esto, es lo que se toma también incluso para hacer un avance en la física atómica. Entonces, como que en esos años, en esos primeros años, digamos, ha habido como un avance a la par entre lo que ha sido la cuántica, la relatividad, la atómica, y bueno, o sea, y después vino todo en cascada, básicamente,
pero pensando justamente en este desarrollo, planteemos que, por ejemplo, cuando ya para fines de 1800 ya se había detectado el electrón, ¿no? Y había sido justamente el J.J. Thomson el que detecta la partícula cargada en función de la medición de la razón E sobre M, ¿no? Entonces se plantea, si el átomo, digamos, está en estado neutro, en su estado natural, digamos, un átomo neutro, entonces quiere decir que tiene que haber tanta carga positiva como negativa en él. Entonces el primer modelo que se plantea es el átomo como una distribución de carga uniforme con los chips de chocolate, que son los electrones metidos en él, ¿sí? Entonces, esto me llegaba, en primer lugar, a tratar de explicar por qué quedaba estable, si se quiere, porque bueno, si tenés toda una distribución positiva, que sería el budín, y los chips que van a ser negativos, bueno, ahí tengo como que una estabilidad que hace que no se termine de romper ese átomo. Por otro lado, la neutralidad también me la estaba garantizando, ¿no? La forma esférica, bueno, ya era de por sí, debido justamente a la experimentación que se hacía al respecto, ¿no? Y siempre piensen que en este sentido, todos eran hilo de lo que veníamos ya hablando, se bombeaba ciertas con partículas de diferentes energías, ¿sí? Con núcleos de helio, con partículas alfa, como el caso que vamos a ver ya en un ratitín, donde a lo que llegó Rutherford con eso es a cosas que no las podía explicar si esta distribución fuera válida. Pero bueno, como primer intento para modelizar el átomo, le sirvió incluso desde su explicación clásica. Pensemos que si el átomo estaba en un estado excitado, quería decir que los electrones estaban vibrando, digamos, en una frecuencia superior a su frecuencia natural, digamos, de equilibrio, ¿sí? Entonces, eso implicaba, o eso terminaba de cerrar la idea de por qué uno miraba un espectro y veía, por ejemplo, algunas líneas o observaba fotones emitidos por algún gas excitado, ¿no? Y bueno, simplemente pensando o planteando, tratando de buscarle la explicación y que sea coincidente con la experimentación que había hasta ese momento. Entonces, ese modelo anduvo bien porque fue el primer modelo. Pero después, y pensemos en este tipo de experimentos, como el que hizo Rutherford, fíjense digamos, hasta dónde se llega, ¿sí? Con un experimento que vos decís, bueno, ¿y qué quiero hacer? Estamos con una fuente que la voy a colimar, es decir, voy a restringir el paso del haz para que vaya a parar en alguna lámina de unos pocos átomos de espesor. De hecho, se probaron varios materiales, se terminaron con láminas de oro muy, muy delgadas, que en definitiva lo que hacían o lo que te permitía analizar era la interacción entre las partículas que vos estabas tirando y unos pocos átomos. Ponele, atraviesa 2, 3, 4 átomos, por poner un número ridículo, entonces vos sabés que es casi una interacción uno a uno ahí lo que estás planteando. Sobre todo, si acá ponías partículas con mucha masa y mucha carga, de tal manera que es como tirar, digamos, partículas más difíciles de modificar en su trayectoria, ¿se entiende? Entonces, para esto, para esta fuente, se utilizaban, por ejemplo, fuentes radiactivas, donde liberan, después veremos esa parte, ¿no? Donde se caracterizan porque cuando decaen liberan partículas alfa, ¿sí? Es decir, núcleos de helio. Estamos hablando de núcleos que tienen 2 protones y 2 neutrones, es decir, una partícula de masa grande, básicamente. Una partícula de gran masa tiene por característica, digamos, que si va a chocar con otra partícula, por ejemplo, con un electrón, que es un átomo, no sé, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, como tiene mucha carga, perdón, como tiene mucha masa, eso que dice, como tiene mucha masa, entonces prácticamente es rectilínea la dirección en la que se mueve, ¿está bien? Entonces, de esa manera, medianamente vos decís, bueno, che, esta es la probabilidad más alta de, de las partículas para que salgan a través de la lámina es esta región, donde la desviación va a ser muy poca porque, bueno, si estamos hablando de partículas muy masivas,
las tiro contra cosas muy, muy pequeñitas, listo, entonces pasan casi derecho en su misma dirección de incidencia. Pero en algunos casos se observaban hasta cierto ángulo grande de deflexión, que por ahí lo explicaba de, bueno, ha sido una interacción, es como tirar dos bolas, ¿sí? Y donde el parámetro de impacto entre ambas iba a ser como que las bolas no pegan centro con centro, sino como que pegan casi de costado, por decirte, bueno, se me deflecta un poco más. El problema fue con este tipo de partículas encontradas, ¿sí? Es decir, los detectores se colocaban todo alrededor simplemente por una cuestión de decir, analicemos, total, casi es seguro que acá no va a haber nada y vamos a encontrar todo por acá, ¿no es cierto? En cuanto a la detección de las partículas que salen en ese experimento. Pero en realidad la sorpresa grande se la llevaban cuando encontraban partículas por acá o incluso casi como que rebotaban, porque vos decís, che, estoy tirando una partícula y que me rebote, es lo mismo para ellos en su momento, fue lo mismo que decir, me estoy tirando con una, no sé, con una bala de ametralladora a una hoja de papel y me la está devolviendo la bala, ¿está bien? Entonces, ese tipo de cuestiones fue las que llamó la atención, porque no había forma que se explique esto desde este modelo, porque si las alfas son partículas, como ya dijimos, tienen una masa muy grande, por ende sus trayectorias casi permanecían inalteradas, casi se movían rectilíneamente, y además, perdón, tienen una carga grande, porque tienen 2 protones y 2 neutrones, y tienen una doble carga positiva. Ahora, si yo le estoy tirando carga positiva con esto, que la carga positiva es como que está distribuida de manera uniforme en toda la esfera, entonces no tenés, digamos, una concentración de carga como para que se produzca la repulsión coulombiana, entonces no pasaba nada. Pero si ocurría esto, es porque efectivamente esa repulsión sí era grande y por ende eso era lo que producía justamente que el choque de esas dos partículas con carga positiva haga que ésta vuelva sobre sí misma. Bueno, la conclusión a la que se llega con esto, mediante este tipo de experimentos, mediante este tipo de lecturas básicamente, que obvio que eso no implica, como ya dijimos hace un rato, che, pero puede ser cuestión de la incerteza en la medición. Bueno, esto no es que se quedaron con una sola lectura, esto se hizo un montón de veces, se hizo con distintos materiales, se analizó como bastante a fondo, justamente para estar seguro de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, al continuar las observaciones con partículas que prácticamente rebotaban, entonces que dice, no, pará, entonces acá lo que está pasando es que tengo la carga positiva concentrada en un punto. ¿Y en qué me sirve eso? Bueno, vos estás tirándole la partícula positiva, que va contra una partícula positiva, bueno, ponele, si llegó la partícula positiva por acá, y nada, no pasa nada, ahí se deflecta un poquito, llega un poco más cerca y bueno, tengo un ángulo mayor. Ahora, una partícula positiva, pongámosle que vaya la partícula justo en la línea del centro de la visión que tienen ustedes hacia el punto negro, ¿no? Entonces ahí el ángulo, digamos, en el que se va a deflectar la partícula que va con cierta energía, que es la alfa, que también es positiva, y va a ser muy grande, porque estás prácticamente, digamos, el parámetro de impacto ese, te lo va a estar dando ¿qué cosa? Y te lo va a estar dando como que una compensación entre la energía cinética de las partículas alfa que estás tirando hasta ahí, que va a estar en algún punto de máximo acercamiento igual o se va a igualar a la energía potencial electrostática debido a que tenés partícula positiva, que es la que suponemos que tiene el núcleo, y partícula positiva, que es la que lleva la alfa, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que lleva a modelizar de otra manera, y entonces en algún momento dijeron, bueno, listo, ya está. El núcleo, digamos, existe un núcleo, la carga positiva se concentra en ese lugar, y eso es lo que explica que las partículas prácticamente reboten, las partículas repositivas que les estoy mandando yo, ¿no? Pero entonces tengo que poner los electrones en algún lado. Bueno, listo, los electrones, ¿por qué? Porque si esto tiene una carga positiva determinada y el átomo tiene que ser neutro, como habíamos dicho hace un rato, entonces eso implica que sí o sí tengo que tener, para que el átomo sea neutro, tantos electrones dando vuelta como zetas tenga acá adentro, como el número de protones que tenga ahí adentro, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces se los ubica,
simplemente haciendo un paralelismo, si se quiere, entre lo que es el sistema gravitacional, ponele Tierra-Sol, ¿sí? Se ubica a un electrón girando alrededor del núcleo, entonces vos decís, bueno, en el caso del sistema Tierra-Sol, vos tenés la fuerza de atracción gravitacional, que justamente es la que te está proporcionando el movimiento circular, si se quiere, elíptico, ya sabemos, ¿sí? Alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, mientras que en este caso la fuerza que te está proporcionando la fuerza centrípeta es la eléctrica, ¿sí? Porque vos ahí vas a tener un electrón, ponele negativo, y vas a tener un núcleo positivo, entonces vas a tener justamente esa fuerza central igual a la fuerza eléctrica. Entonces listo, ya como que estaba más o menos cerrada la historia. ¿El problema cuál es en este modelo? El problema es que lograba explicar, por ejemplo, los espectros que se observaban, la emisión de, de radiación, por ejemplo, ante la excitación de un cierto material, pero el problema es que no lograba explicar cómo hacía para mantenerse estable. ¿Por qué? Porque si esto es un electrón, pongámosle que este sea un electrón en una órbita, ¿no? Estamos pensando en un electrón en una órbita circular vista así desde arriba. El electrón en la órbita circular. Como tengo una fuerza central, entonces quiere decir que va cambiando la dirección de su velocidad, como en cualquier movimiento circular que han estudiado en física 1. La dirección de la velocidad va cambiando punto a punto, aunque la velocidad angular permanezca constante. Entonces, si cambia la dirección de la velocidad es porque hay una aceleración. De hecho, la aceleración es aceleración centrípeta, que es lo que hablábamos hace un rato. Entonces, si tengo un electrón y tiene una aceleración, carga acelerada, ¿equivalente a qué? A que está perdiendo energía, porque hay una emisión de energía o una emisión de una onda electromagnética que ya para ese entonces, piense que ya había sido desarrollado el electromagnetismo, ¿no? El modelo de Thomson sí puede haber sido más o menos contemporáneo con las ecuaciones de Maxwell, pero esto, el modelo de Rutherford, ya es posterior, estamos hablando ya después del 1900, 1910 aproximadamente, ¿sí? Entonces, no cuadraba algo. Entonces, el hecho de tener una carga que se encuentre en una órbita acelerada iba a implicar la generación de una onda electromagnética y por ende la pérdida consecuente de energía, lo cual iba a hacer que sea un colapso del electrón hacia el núcleo, ¿sí? Entonces, algo no cuadraba. Cuando Bohr toma esa idea cuántica de Planck, dice, che, a ver, y si en lugar de pensar en ese electrón, lo primero que hace es pensar que el electrón puede ocupar solo algunos niveles, como está en la gráfica, ¿no? Decís, che, el electrón no puede estar en cualquier lado, así como si yo digo, bueno, voy, pateo una pelota, le doy la energía que se me ocurra, que va a depender de cuál es el impulso que le voy a dar con mi pie, ¿sí? Y eso va a hacer que tenga una cierta velocidad y va a ser, pero eso yo lo puedo cambiar como quiera. Bueno, no, es como decir, no, ¿sabes qué? Esa pelota puede tener 1 joule, 2 joules o 3 joules, no puede tener ningún valor intermedio. Bueno, esa idea, ese concepto, dado por Planck, recuerden a los electrones oscilantes de las paredes de una cavidad de un cuerpo negro, ¿no? De un cuerpo radiante, para poder tratar de explicar el modelo de radiación, la toma Bohr, ¿sí? Entonces, bueno, los electrones no pueden estar en cualquier lado, van a estar solo en algunos lugares, que le vamos a llamar órbitas permitidas, en primer lugar. Pero además a eso le suma el hecho de que cuando se encuentra en una de esas órbitas permitidas, el electrón no va a radiar. Y eso es una idea, quizás si se quiere, arbitraria, ¿no? Es decir, lo que él plantea es, ¿sabes qué? Por más que sea un electrón moviéndose en la órbita debido a la fuerza central dada por la fuerza eléctrica y qué sé yo, no me importa. Está acelerada, pero el electrón ahí no está radiando. Solamente va a radiar cuando se produzca un salto de una órbita permitida a la otra, ¿está bien? Obviamente que ahí puede ser que absorba o que ceda energía. Si radia, o sea, si está emitiendo energía, es porque está pasando de un nivel cuántico superior a un nivel inferior o de menor energía. Y cuando absorbe algún fotón de energía determinada es porque pasa al revés, de un nivel inferior a un nivel superior. Pero solamente entonces va a radiar, ya sea ¿Cómo absorber es, o profe? emitir. Sí, La anterior, ¿cómo dijo?
solo va O a sea, radiar, ya sea cuando emitir o absorbe, absorber, cuando hay un ujú. salto entre un estado permitido y el otro. Cuando se Sí, encuentra cuando en pasa de el un nivel mismo superior estado, a no. otro. Y cuando hace el Sí, revés, cuando pasa del superior a uno inferior, es porque está emitiendo un fotón. O sea, ponele, por decirte, tenés un gas adentro de un recipiente, ¿sí? Y generas, ponele, mediante una diferencia de potencial, una excitación en los átomos que tenés ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Los átomos en el estado excitado, suponete, en un estado mayor de energía del estado normal, van a tender a volver siempre hacia su estado de menor energía, ¿está bien? Entonces, cuando vuelva al estado de energía más bajo, ahí van a emitir un fotón o van a emitir un cuanto de radiación, un cuanto de energía, ¿está bien? Que vos cómo lo ves, y bueno, porque vos ves que se ilumina. ¿Y ese qué quiere decir? Que se ilumina, está emitiendo un fotón. ¿Te das cuenta? claro, Ahora, tenía el concepto erróneo, pensaba que era al revés, cuando pasaba de un nivel a más alto de energía, ahí irradiaba un fotón. para poder Comprendí mal el pasar concepto. a un nivel más alto, ¿sí? Ahí tiene que ser bombardeado con fotones y el fotón es absorbido para poder pasar a ese nivel superior. ¿Te das cuenta? Ok, Ahora, no sí, cualquier sí. fotón. Ponele que tenga el gas en el recipiente del que hablamos hace un rato, ¿no? No cualquier fotón va a ser absorbido por ese gas. O sea, específicamente, vos ponele que yo voy y, no sé, me pongo a meterle fotones, a alumbrarlo con, no sé, fuentes luminosas de diferentes frecuencias, ¿no? Capaz que le pones, no sé, luz ultravioleta, le pones infrarrojo, le pones lo que se te cante, pero única y específicamente van a ser absorbidos aquellos fotones cuya energía, acuérdate que la energía del fotón es H por F, ¿no? Cuya energía sea coincidente con la, perdón, con la diferencia de, eh, con la energía de la diferencia de dos niveles del átomo. Aunque me tomo un trago de agua porque me ahogué con saliva. Bueno, perdón. Entonces, solamente, por más que vos le tires montones de fotones, no cualquier fotón va a ser absorbido por ese gas para pasar a un estado excitado. Específicamente va a absorber los fotones cuya energía sea coincidente con una diferencia de energía de dos niveles cuánticos permitidos para ese átomo, ¿sí? Y lo Esa mismo al revés. diferencia de potencial es diferente para entre los niveles, o sea, no sé si me explico, si están, Suponte, si vos ¿cómo tenés se tres, dice la ponele que estamos palabra? en el nivel 2 y en el nivel 1. Son dos Claro, niveles tienen el de mismo energía radio, a eso me permitidos. refiero. No, Claro, no sé radio si me no. refiero a la misma distancia. La misma El distancia del nivel radio, uno con el nivel 2. no, escúchame, el radio del que me estás hablando es la distancia, entre comillas, ¿sí? Entre ese núcleo y la órbita en la cual está el electrón. ¿Te das cuenta? Ese sería el radio. ¿Entendés? Claro, Ahora, sí. Yo me cuando el electrón refería está, a la suponete, en separación. esta órbita, está en la órbita 1. Ujú. Entonces, cuando se encuentra ahí, tiene una energía determinada, una E1, ¿sí? Cuando está a un radio 2, tiene una E2, ¿está bien? No puede tener ningún valor entre ellos dos. ¿Por qué? Porque solamente tiene esos dos valores de energía permitidos. O sea, o tiene E1 o tiene E2. ¿Cuándo va a tener E2? Cuando esté excitado. ¿Cómo lo excitas? Por ejemplo, emitiéndole fotones cuya energía sea igual a E2 menos E1. ¿Te das cuenta? Claro, ahora Cualquier sí. otro fotón que le tires no va a ser absorbido. Simplemente va a pasar. Pasa y no es absorbido por el gas. Obviamente que eso va a depender de cada material diferente, ¿no es cierto? Bueno, entonces hasta ahí que tenemos. Tomando esas ideas de Planck, cuantiza los estados permitidos. Dice, che, no puede estar en cualquier lado el electrón, va a poder estar acá, acá o acá, no hay intermedios. Pero no solo que cuantice esos estados permitidos, sino que también dice, el electrón, cuando está en uno de esos estados permitidos, no está emitiendo no está emitiendo energía, no está emitiendo radiación y por ende no me colapsa el átomo, que era lo que me ocurría con Rutherford, ¿sí? ¿Y qué cantidad es la que cuantiza Bohr cuando presenta su modelo? El momento angular.
¿sí? Entonces él dice, che, ¿sabes qué? El electrón, como estamos hablando de una partícula que se mueve en un movimiento circular, ponele, alrededor de otra partícula positiva, bueno, tiene un momento angular, ya saben. El L que lo vamos a escribir como R por P, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Ese electrón solamente puede tener múltiplos, ¿sí? Enteros de H barra como momento angular. Es decir, cuantiza, en concreto, L como N por H barra. Y eso obviamente que después lo lleva a que se pueda sacar cuál es el radio de la órbita permitida, cuál es la energía de las órbitas permitidas, etcétera, etcétera. Bueno, acá está escrito lo que dije hace un rato, cuando el electrón se mueve en una de las órbitas no irradia, ¿sí? O sea, no está ni emitiendo ni está absorbiendo energía, simplemente está en esa órbita que es estable y es una órbita permitida dada por uno de esos valores de L. Y solamente se va a emitir radiación, emitir vaya a absorber, ¿no? Cuando vos estás metiendo fotones cuya energía va a estar dada por delta de Wikis sobre H bar. ¿Está bien? Bueno, fíjense que como ponemos acá el caso en que tengo un núcleo con ZE, acuérdense que del núcleo tengo carga positiva, ¿sí? Con E le llamo la carga del electrón, ya sabemos, entonces acá voy a tener tantos protones, por lo tanto la carga va a ser Z por E, donde es positivo en este caso, ¿está bien? Entonces vamos a tener un núcleo con una carga Z por E y tengo un electrón, entonces la fuerza central que tengo acá es la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, ¿está bien? Que está representada acá. Es decir, K, que es la constante de Coulomb, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, por Z por E, que es la carga del núcleo, por E, que es la carga del electrón, sobre R cuadrado. ¿Está bien? Por eso me queda esto. Igual, ¿a qué? A la fuerza centrípeta. M por aceleración centrípeta, que es B cuadrado sobre R. ¡Uy! Sorry. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense que, en este caso, recordemos que habíamos dicho recién que el L es R por P, ¿sí? O sea que es R vector, acuérdense que es un producto, se define como un producto vectorial, ¿no? R por, o vector, M por B. Pero en este caso la velocidad es velocidad tangencial y R es radial, o sea que son normales, entonces te quedará R por M por B o M por R por B o como se les antoje, ¿sí? Y eso tiene que estar cuantizado, o sea que va a ser igual a N por H barra, entonces de ahí puedo despejar, por ejemplo, un valor de velocidad, y si lo reemplazo acá, entonces voy a obtener una expresión para el radio de la órbita permitida que me va a quedar en términos de todas esas cosas y me queda el n cuadrado ahí dándome vueltas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las órbitas que tienen permitidas los electrones? Van a ser todas estas, con n igual a 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿está bien? Esos son los radios permitidos para ese átomo de Bohr, que va a tener una carga Z por E, ¿sí? Y donde M, estamos hablando de la masa del electrón. Bueno, pero puedo volver a reemplazar en la expresión anterior y voy a llegar a una, acuérdense que antes habíamos llegado a la velocidad, ¿sí? Si yo pongo esto acá adentro, entonces voy a llegar a una expresión de la velocidad en función de n, que es el número, lo que vamos a llamar el número cuántico principal, ¿sí? Que vale 1, 2, 3, etc. Entonces fíjense, por ejemplo, cuanto n sea más grande, es decir, para los electrones en órbitas cada vez más alejadas, B va a ser cada vez más chico, la velocidad tangencial con la que se mueve es cada vez más chica, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y por otro lado, lo que uno hace acá es hacer una igualación o una, digamos, plantear cuál es la energía total del electrón, en ese caso, que va a estar dada por la energía cinética más el potencial, más la energía potencial, donde estamos hablando de la energía potencial eléctrica, ¿no? Y a esta energía cinética, bueno, ya saben, un medio mv cuadrado, ¿sí? Y con esos reemplazos pertinentes la voy a poder escribir en términos de lo que ya tenía acá, y por otro lado el potencial, que ya sabemos que va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es la constante de Coulomb, por la carga 1, por la carga 2 sobre R, y con el menos, porque acuérdense que, en definitiva, el potencial aparece ¿de dónde? De hacer la integral, la energía potencial, ¿no?
La integral de la fuerza por el diferencial de R será en este caso, ¿cierto? Y si estamos integrando el 1 sobre R cuadrado, me queda esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que me queda una energía total en términos de R, que si lo reemplazo, me queda en términos de, como verán, de 1 sobre N cuadrado. Y fíjense el detalle, me sigue quedando signo menos. Es decir, en el caso de las energías que me quedan con un signo menos, estamos hablando de energías que son características de sistemas ligados. ¿Qué quiere decir? Sistema ligado, un sistema donde algo está unido a algo. Y el signo menos es justamente característico de ese tipo de sistema porque vos es el valor de energía que vos le vas a tener que dar para, digamos, ponerle, si vos haces n que tienda a infinito, ¿sí? La energía va a tender a 0. Entonces, es el valor, cuando n es cada vez más grande, es el valor de energía que vos le vas a tener que brindar al sistema para disolver el vínculo entre las partículas que tenés ahí, ¿se entiende? Por eso se le suele llamar energía de ionización, por ejemplo, porque en definitiva lo que estás dándole en ese caso límite es la energía necesaria para arrancar el electrón o para disolver el vínculo entre las dos partículas que están ligadas o unidas entre sí. Entonces vas a ver que cuando n es más chico, el número es más grande, pero es como decirte, es más negativo, no sé cómo, sí, es como que es más negativo, ¿está bien? Cuando vos te vas haciendo con n cada vez más grande, te vas haciendo con una E que se te va a ir acercando a 0, va a ser el número menos negativo, por decirlo de alguna manera, pero te vas a ir acercando a 0 hasta que en el caso límite, digamos, sería el caso del que vos le brindás esa energía que ya después se rompe el vínculo entre las dos partículas que están conectadas entre sí, ¿no? Y me depende entonces de 1 sobre n cuadrado. Y por lo tanto, si uno hace o plantea en términos de lo que decíamos hace un rato, específicamente, ¿sí? Estos son la energía de los estados permitidos de ese electrón. Quiere decir de que si el electrón realiza un salto cuántico entre un nivel I y un nivel F, o un nivel 1, un nivel 2, o lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces, la frecuencia de la radiación que va a emitir va a estar dada justamente por delta D sobre H, ¿sí? Entonces, no puede liberar cualquier cosa. Si ponele que tenés un estado superior y pasa a un estado inferior, a un NS, a un NI le llamemos, ¿no? Entonces, en la transición va a emitir un fotón específicamente que va a estar cuya energía va a estar dada por esto, o su frecuencia va a estar dada por esto, ¿sí? No puede emitir cualquier tipo de fotón, y viceversa. Si tengo un electrón en un estado inferior, para poder pasar a un estado superior, un NI a un NS, solamente lo va a poder lograr absorbiendo un fotón cuya frecuencia esté dada por este valor que sale de ¿qué? Y de hacer justamente la diferencia de energía entre los dos niveles sobre la constante de Planck. ¿Está bien? Entonces eso un poco explicaría lo que les decía hace un rato. Vos tenés un gas dentro de un recipiente, ponele. O sea, no te creas que ese gas va a poder, si yo lo ilumino, lo alumbro, le pongo fuentes diferentes, de diferentes frecuencias, y no va a pasar nada en general, salvo que dentro de esas frecuencias haya fotones cuya energía sea coincidente con la diferencia de energía entre dos niveles cuánticos de ese gas, que ahí sí van a ser absorbidos. Si no, no va a pasar nada. ¿Entiendes? Eso también, obviamente, que esto lo explicaban cómo, y bueno, porque cuando ellos, por ejemplo, ¿qué hacían? Los físicos en ese entonces, ya saben que era muy experimental esto, y el tema de la radiación, de la lectura de la radiación, de cuerpo negro, bueno, o de cuerpos radiantes si se quiere, era muy importante, que de hecho es lo que da inicio a la cuántica, por ejemplo. Bueno, acá también era importante. ¿Y por qué? Y bueno, porque en definitiva también se analizaban los espectros. O sea, no se analizaba solamente la intensidad que te llegaba, sino que se analizaba en función del espectro. Entonces veían, che, bueno, pero mirá, acá tenés, no sé, ponele,
una raya, esta lámpara que está emitiendo tiene una raya para tal frecuencia. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué hay una raya para esta otra? Y entonces ahí se comparaban el espectro que emitía un cuerpo de un determinado material con el otro de otro determinado material, y veían, por ejemplo, que si, no sé, por decirte, tenían sodio en una lámpara y en otra lámpara tenían sodio mezclado con otras cosas, la línea del sodio también me aparecía en la otra lámpara. Entonces quería decir de que si vos estabas mirando y encontrabas líneas que son características, cuya frecuencia son características del sodio, entonces, y ahí conecto con la astronomía, cuando vos, por ejemplo, mirabas el espectro de una estrella, acuérdense que ya dijimos en algún momento, no solo me interesa mirar por mirar nomás, sino analizar también en otras frecuencias que no sean las del visible. Si se miran los espectros de emisión de las estrellas, entonces se puede identificar las líneas de qué tipo de elemento encontrás en esos espectros y por ende podés decir, o estás en condiciones de afirmar, che, ¿sabes qué? En esta estrella hay, no sé, hierro, en esta estrella hay helio, en esta estrella hay sodio. ¿Por qué? Y porque acá estoy mirando las líneas características de los metales, o del sodio, o las líneas del helio ionizado, qué sé yo, ¿sí? Entonces todo eso que era parte del estudio de la radiación de cuerpo negro, miren hasta dónde también tiene su derivación, ¿no? No solo en dando pie o dando como sirviendo como un arranque para lo que es la cuántica inicial, sino también incluso para la física atómica, que es lo que más o menos vemos acá. ¿Qué pasa? Estamos hablando de un Bohr que, banquen un segundo, porque yo había hecho como una especie de apuntito para otros alumnos, pero bueno, lo traigo a colación para esto. Estamos hablando de Bohr, que me delimita órbitas, ¿sí? Precisas, de hecho calcula cuál es el radio permitido para esas órbitas. Órbitas precisas, ¿sí? Entonces, órbitas, yo sé que el radio de esta órbita es este, el radio de esta órbita es este, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? A esto lo tengo que vincular con otras ideas, por ejemplo, con la hipótesis de De Broglie, ¿sí? Entonces, ¿qué me decía De Broglie? No, pará, Chango, o sea, estamos hablando de una partícula que en realidad también tiene características de ondas, o sea que también le das la visión, ¿sí?, a esa partícula como si fuera una onda, pero no solamente le das la visión como si fuera una onda estacionaria a lo largo de esa trayectoria circular, cuya longitud de onda es h sobre p, como ya hemos mencionado, sino que además le damos la visión no determinista de la cuántica. Entonces, ¿qué se empezó a desarrollar a posteriori? Y el hecho de, a partir del principio de Heisenberg, de incerteza o incertidumbre, y de que no podemos determinar, como hablamos hace un rato, H sobre P, y no puedo determinar P con la misma precisión que R, que hablamos hace un momento. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Y bueno, hermano, ¿sabes qué? No sé si vas a encontrarlo de manera tan precisa. Y ahí como que diverge radicalmente lo que es la hipótesis más de la cuántica nueva, del átomo, con respecto de la cuántica inicial de Bohr. ¿Por qué? Y porque en definitiva Bohr era determinista, ¿sí? Bohr te decía, che, el electrón está a este determinado radio. En cambio, cuando ya incorporamos incertidumbre, la función de onda y demás, estamos hablando de probabilidades de encontrar a la partícula. Y cuando uno hace ese análisis probabilístico y se encuentra con la ecuación de Schrödinger y encontramos la función de onda para una distribución como la del electrón, encontramos una distribución esférica que tendrá esta pinta, ¿sí?, para el electrón en un átomo. Entonces, en definitiva, lo que antes era el dibujito divino del átomo con los radios remarcaditos y qué sé yo, en realidad ahora lo planteas como una nube electrónica. Y si encima le sumas el hecho de que el átomo ya no es un átomo unidimensional, si se quiere, sino que cuando vos planteas el modelo,
lo haces pensando en un solo grado de libertad del átomo, ¿no es cierto? Es como decirle, che, pensemos en el movimiento de un auto en una calle, bueno, listo, tengo una coordenada que me define de manera unívoca el movimiento del átomo. Listo, la coordenada X, poner, qué sé yo, ¿sí? Ah, bueno, no, pero ¿y si ahora lo puedo mover en una playa de estacionamiento? Y bueno, no, che, agregarle un grado de libertad. Es decir, ahora se puede mover en X o en Y, ¿está bien? Es decir, le voy agregando grados de libertad que me posibilitan otro modelo de ese sistema, ¿está bien? Y que me dan otras coordenadas que me van a ayudar a definir ese sistema. En el caso del átomo, cuando uno mira ese átomo, un poco más complejo, digamos, tiene que poder agregar algunas otras variables que sean como el agregado de la coordenada I, Z, T, ¿sí? Que me van a dar otros estados permitidos del electrón y no restringiéndonos a ese átomo visto como un sistema unidimensional. Bueno, cuando uno hace esa suma de cosas, ya obtiene, en definitiva, según la dirección en la que mire, según la cuantización del momento angular o lo que sea, probabilidades diferenciadas según dónde estemos mirando y obtiene ese modelo como de orbitales posterior, que es el modelo de la cuántica, ¿está bien? Pero entonces, desde el modelo de Bohr, que podemos haber tenido, ese modelo determinista, ¿sí? Al modelo probabilístico, pasando obviamente por plantear esa órbita como, o en base a una onda estacionaria alrededor de esa órbita posible, llegamos entonces a una distribución de probabilidad que tiene una simetría esférica y que por ende, bueno, tendremos ciertas probabilidades de encontrar, que serán máximas, al electrón en un cierto radio, en otro radio R1, en otro radio R2, pero, insisto, hablamos de una densidad de probabilidad. ¿Está bien? Un cachitín, que me voy a poner yo. Bueno, más o menos entonces hemos hecho un recuento como que de cómo ha ido evolucionando el modelo de átomo conjuntamente con la historia, si se quiere, de la cuántica original, ¿sí? Y en sí, incluso también estaban en total correlación con, digamos, todos los físicos en su momento, ¿no? Y ya en algún momento creo que lo había mencionado Álvarez, que hablaba de que Einstein, que era anticuántica o algo así, en realidad él era contra esto, contra lo que se revelaba, contra las probabilidades y el no determinismo, porque Einstein era determinista básicamente, ¿no? Entonces eso es lo que no le terminaba de cuadrar, efectivamente uno no pudiera determinar específicamente, ¿sí? Por ejemplo, la posición del electrón sin hablar de una probabilidad de existencia en alguna región. Pero entonces, como verán, bueno, toda la física en ese momento estaba toda como interrelacionada y bueno, ahí, esa es por ahí un poco la riqueza, que una cosa contribuía a la otra y que las ideas se iban como concatenando de tal manera de que el avance era realmente interesante. Pero sin dejar de lado piensen que todos estos avances que son teóricos en algunos casos, tienen su asidero en los grandes experimentales que les brindaban justamente este tipo de cuestiones con las que se encontraban y que tenían que encontrarle la solución para poder decir, che, como miércoles hace una partícula para rebotar, si le estoy pegando una hoja de papel, por decirlo de alguna manera, ¿se entiende? Entonces la búsqueda de esas soluciones teóricas es la que por ahí, yo digo, porque siempre ha sido como que la grande, hay como una trifulca ahí entre los experimentales y los teóricos, ¿viste? Los teóricos se creen más en realidad, pero siempre están basados en todo lo que es la experimentación, porque de una u otra manera siempre les está influyendo en la manera en la que se elaboran las teorías. Bueno, nos vemos entonces mañana, seguimos con esto un poquito más y voy a volver sobre el tema del átomo y sobre los grados de libertad que le tengo que agregar para poder desarrollar
con lo cual salen otros modelos, digamos, otros números cuánticos que me van a cuantizar diferentes cantidades o diferentes variables que van a contribuir justamente a una nueva visión de átomo. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿No? De mi parte no, profe. Bien, listo. Bueno, les mande, sí, les mande. Les mandé el power, así que, bueno, nos estamos viendo mañana, ya les voy a mandar mañana otro power de esto como para complementar esto, ¿sí? Bueno, Bueno, entonces profe. nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Chao, profe. Muy Hasta bien, luego, hasta profe. luego. Gracias, profe. Chao, chao.